Muy buena tarde. Haya sido hoy un día muy bendecido, al igual que nosotros estamos aquí cumpliendo entonces la misión que Dios nos ha dejado. Y vamos entonces a leer un versículo que se encuentra en 2 capítulo 5, versículo 17. He aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Notemos algo muy interesante en este versículo. Si alguno está en Cristo. Si alguno está en Cristo. Las personas que estudiamos la palabra de Dios somos muy cuestionadas, somos cartas leídas y somos juzgadas cuando nos equivocamos, o a veces se está muy pendiente de la forma como obramos para entonces cuestionarnos y criticarnos, y muchas veces hasta llegar a decir que por eso no se cree en la palabra de Dios. Pero notemos algo y lo hago énfasis: si alguno está en Cristo. Usted puede tener muchos años de estar congregando, de estar estudiando la palabra de Dios, pero si no ha permitido que Cristo more en su corazón, entonces usted sigue siendo la misma persona de antes. Sigue teniendo los mismos defectos, sigue teniendo, de pronto acariciando el mismo pecado, pero si ha entregado su corazón, si se aferra con fuerza para obtener el triunfo, sin perder la fe, sin perder la paz interior, a querer el hacer, entonces viene el triunfo para usted. No se cuestione, no se cuestione si soy digno, simplemente déjese guiar. Y si hasta este momento somos de los que llevamos muchos años y seguimos teniendo el mismo mal genio, el mismo mal carácter, somos esas personas todavía frustradas, amargadas, nunca es tarde para empezar. Recuerde que clamando a Dios, entonces el Espíritu Santo toma nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, si se lo permitimos, y si hoy Dios llama a su corazón, su Santo Espíritu, entonces no lo endurezca, sino que permita y atienda el llamado que Dios nos hace. ¿Qué nos pide Dios? Dame, hijo mío, tu corazón, y así puedas vivir en mis caminos. Entonces mire la importancia de nosotros dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Encontramos el primer personaje de la palabra de Dios, y es Abraham. Y él tuvo un error que se encuentra en Génesis 20, el versículo 2 al 5. Y eh, lo encontramos mintiendo cuando llega a la tierra de Gerar, y llega con su esposa, con Sara. Pero como ella es de muy bello parecer, entonces se ponen de acuerdo en decir que son hermanos. Y viene el rey y entonces la toma, la aparta, no la toma todavía, la aparta, pero como es esposa del profeta de Dios, de Abraham, empieza Dios a manifestar ahí que las mujeres de ese reino empiezan a quedar estériles. Y entonces el rey se cuestiona, y Dios se le aparece en sueños y le dice: mucho cuidado con tocarla. Yo por misericordia no lo he permitido. Más bien, sepa que ella es la mujer del profeta,
y pídale al profeta que ore por ustedes para que vuelvan otra vez a ser fértiles las mujeres. Recuerde que en aquella época era de gran bendición, entonces el que pudieran tener hijos y que pudieran tener familia. Entonces él ora y si anotamos más adelante, el Señor se le aparece a Abraham y le dice que él va a ser padre de multitudes y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y es más, si usted lee en el libro de Hebreos, se encuentra que Abraham es llamado el padre de la fe. O sea, él se arrepintió sinceramente, clamó a Dios, Dios vio en su corazón la sinceridad y entonces se cumple la promesa que el Señor dice que cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente y nos apartamos, alcanzamos entonces la misericordia, el amor de Dios que nos perdona y no nos tiene en cuenta aquella falta, sino que se cumple que Él echará nuestros pecados al fondo de la mar. Luego viene Jacob. Recuerden que eran gemelo con el hermano Esaú, pero el hermano era el primogénito y él siempre anheló la primogenitura y varias veces lo engañó. Y sobre todo, recuerdan lo del plato de lentejas, que le cambia la primogenitura por un plato de lentejas. Luego, ahí lo engaña. Luego viene también y se confabula con la mamá y le dice porque el papá los iba a bendecir. Entonces él quería la bendición. Y entonces se confabula con la mamá y matan un cabrito y como Esaú el hermano es muy velludo, en cambio Jacob es lampiño, entonces se colocan la piel del cabrito que matan. Bueno, eso se las ingenian para alcanzar la bendición y como el papá es ciego, entonces el papá les dice que el que le traiga un asado, ese que vayan y que casen y entonces la mamá la, la, le ayuda para mentirle al papá y logran entonces la bendición de Esaú. Jacob se va, consigue una esposa de la familia y se va a vivir con su suegro Labán. Y ese hombre le hace engaños, todos los que usted no se alcanza a imaginar. De ahí en adelante en Génesis 23 y todas historias muy bonitas, se las recomiendo para que la lean en casa. Lo mismo que él le hizo a otro, al hermano, a él se la hace el tío y no se la hace una vez, sino muchas veces y lo pone a trabajar muchos años, incluso que le dice que le da a Raquel como esposa, que fue la mujer que él amó, y se la cambia. Le da primero a la hermana mayor, porque si no se casaba la hermana mayor, no se podía casar primero la menor, tenía que ser la mayor. Y él le hace, el suegro le hace esa trampa y le da primero a Lea, la hermana mayor de Raquel, y luego le toca volver a trabajar. Se viene a dar cuenta que es ella al otro día después del matrimonio. Lo mismo, el mismo engaño que le hacen a él muchas, muchas veces. Pero Jacob se humilló delante de Dios y no hizo, no volvió a hacer ningún engaño. Vino incluso y le pide perdón a su hermano porque el hermano le había mandado razón de que lo iba a matar. Pero él viene y le pide sinceramente perdón y se reconcilian. Viene ahora otro y es David. Recuerden que David se enamoró de la esposa de Urías Eteo y lo mandó a matar, lo dejó solo en batalla para que al estar solito ahí entonces vinieran y él como capitán estaba adelante, entonces lo mataron. Y cayó mucho tiempo, estuvo en silencio con ese pecado mucho tiempo,
Pero cuando uno peca y no se arrepiente, sino que tiene todo guardadito, porque cree que nadie se va a dar cuenta, uno se enferma, uno se le carga el corazón, el remordimiento, entonces empieza a estar mal. Por eso toda carga déjela en las manos de Dios, porque si usted empieza a llevarla, se le convierte tan pesada, que lo hunde, que pierde usted entonces su sueño, pierde usted su tranquilidad, pierde usted su paz interior que es tan necesaria. Y él por eso luego dice, mientras callé, mientras estuve en silencio, envejecieron mis huesos. Era mucho la carga que llevaba, pero cuando ya le confesó al profeta Natán que lo que él había hecho, Dios le manda un mensaje a través del profeta y le dice que tienen consecuencias esos actos, porque hay gente que dice, ay Dios, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué permite esto? No, Dios nada tiene que ver con lo que nos pase, sobre todo a mal. Eh, Simplemente lo malo que hacemos a nosotros se nos devuelve y las consecuencias de nuestros malos actos tenemos que recibirla. Escrito está en la palabra de Dios. Nadie se engañe. Lo mismo que el hombre siembra, eso es lo que recoge. Entonces, nada de estar culpando a Dios. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Simplemente es el resultado entonces de nuestras malas decisiones. Viene y vamos a leer en Primera de Juan 3:9, donde dice que si nosotros somos de Dios, no debe haber pecado en nuestra vida. Debe ser una vida conforme a la voluntad de Dios. Si estamos, por eso dice, si estamos en Dios, somos nuevas criaturas. Cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, es que 3:9 dice, cualquiera pues que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente, su presencia está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Volvemos al primer versículo, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una cosa es pecar y otra cosa es hacer del pecado un estilo de vida. Ya me acostumbré tanto a mentir que ese es mi estilo de vida. Donde quiera que llego no digo sino mentiras. Ya me acostumbré tanto a pecar, es mi estilo de vida, que donde quiera que yo llego es un engaño. Vivo engañando a este, tramposeándole a este, haciendo este. Y volvemos a decirlo, cuando obramos mal, todo se nos viene, todo se nos devuelve. Por eso cuando Jesucristo tuvo misericordia de María Magdalena, recuerdan que la iban a apedrear porque la encontraron en adulterio, y ahí es donde está la famosa frase, escrito está, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y el Señor Jesucristo por eso nos aconseja, no debemos de hacer del pecado un estilo de vida. Y por eso le dice a María Magdalena, vete y no peques más. O sea, le dio el perdón, pero le dijo como está escrito en Apocalipsis, si alguno pide y se aparta, ese es el que alcanza la misericordia, el perdón de Dios. Entonces ojalá que no hagamos del pecado un estilo de vida, sino que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, criaturas guiadas por el Espíritu Santo para predicar las buenas de salvación, las nuevas, y
el sol de justicia, que es Jesucristo, more entonces en cada uno de nosotros. Nunca es tarde. No interesa la condición en que se encuentre, el mal hábito, la mala costumbre. Si levanta la vista al cielo y en fe sabe que Cristo escucha su oración y acepta su ayuda, entonces viene y somos nuevas criaturas. Dios bendiga su palabra.